Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero es mentira. El tiempo solo te enseña a construirte corazas más gruesas. Algunos se escudan en el silencio, otros en el vino sin rebajar, y otros cuando el dolor es tan inmenso que amenaza con borrar su propia alma, le piden a los dioses cambiar su propia naturaleza. Soy la princesa Corinna, nieta de Sísifo, y hoy os contaré la historia de Cenis, la doncella que fue quebrada por un dios y que decidió renacer de sus propias cenizas convertida en un héroe invulnerable. Cenis era una doncella de Tesalia. Su belleza era legendaria, pero su espíritu lo era todavía más. Era inteligente, solidaria con su pueblo, querida por su comunidad y ferozmente celosa de su independencia. Observa cómo pasó la lanzadera de izquierda a derecha. Sí, entiendo. ¿Y luego golpeó hacia abajo? Exacto, así se forma el tejido. Fue codiciada en vano por los deseos de muchos pretendientes, pero Cenis no accedió a casarse con ninguno. No quería un amo, no quería un marido, solo quería ser libre. Pero en este mundo, la belleza de una mujer mortal suele ser una condena cuando llama la atención del Olimpo. Una tarde, mientras recogía conchas en una playa apartada para hacerse un collar, el mar se alzó contra ella. Poseidón, el que sacude la tierra, la había estado observando, y los dioses no entienden la palabra no. Emergió del mar como una sombra líquida y la tomó por la fuerza. Así actúan los inmortales cuando confunden el deseo con el derecho. Encogida en la frialdad de una cueva, Cenis quedó rota como una vasija caída desde demasiado alto. Humillada, incapaz siquiera de sostenerse en pie. Vamos, Cenis. Sé que me estabas esperando. Puedes ignorar a todos tus pretendientes, pero ya sabes que al mar no se le ignora. Entonces, en un gesto que resume a la perfección la mente retorcida y caprichosa de los olímpicos, el dios decidió que un regalo borraría la atrocidad que acababa de cometer. Venga, mujer, no llores más. Ha sido un arrebato, tienes que entenderlo. Me volvías loco. Mira, seré generoso. Pídeme lo que quieras. Cualquier deseo que formules, el dios de los mares te lo concederá como compensación. Levantó el rostro, con los ojos llenos de furia, y sentenció su destino. Quiero que ningún dios ni mortal sea capaz de volver a someterme jamás a un horror semejante. Te pido que me arranques esta forma. Conviérteme en un hombre al que nadie pueda doblegar. Me parece un desperdicio, una chica tan guapa. Pero una promesa es una promesa. Soy demasiado generoso. Las mujeres siempre hacen de mí lo que quieren. El dios cumplió. No solo le cambió el sexo, transformándola en un guerrero de voz profunda y hombros anchos, sino que, sorprendido por la petición, le otorgó un don que ella no había exigido. La hizo invulnerable. Su piel, antes frágil, se convirtió en una coraza impenetrable. Había nacido Ceneo. Ceneo nunca regresó a su aldea. Entró en el mundo heroico, como quien entra en una fragua, dispuesto a templarse en cada batalla.
Las flechas rebotaban en su piel, las lanzas se partían como ramas secas, y él, que había conocido la indefensión absoluta, juró proteger a quienes no podían protegerse, a los débiles, los que siempre pagan el precio de las guerras que otros deciden. Formó parte de expediciones legendarias como la de los argonautas en busca del velocino de oro. Y la caza del jabalí de Calidón, junto a los mayores héroes de su tiempo. A diferencia de otros héroes fanfarrones, él nunca olvidó quién había sido. Cuando conoció a la gran cazadora Atalanta, marginada por ser mujer entre tanto guerrero arrogante, Ceneo le mostró una deferencia que la descolocó por completo. Gran cazadora Atalanta, me honra haberte conocido. Permite que te declare mi admiración y mi respeto. Es un gran honor servir a tu lado. Eres el guerrero que no sangra. ¿Por qué me tratas como a un igual cuando el resto de estos idiotas solo esperan que fracase? Porque sé mejor que nadie lo que cuesta sobrevivir en un mundo diseñado para aplastarte. Pero la prueba final de Ceneo llegó durante la centauromaquia, en la boda del rey Lapita Pirito con la princesa Hipodamia, durante las ostentosas celebraciones. Entre los invitados se hallaban los centauros, con quienes el rey Lapita deseaba la paz. Ceneo conoció al gran adivino Mopso, nieto del gran Tiresias, que podía ver su verdadera forma, y se interesó por él. Te saludo, gran Ceneo. Manto, mi madre, me habló de la maldición que sufrió mi abuelo, pero lo tuyo fue una elección voluntaria. Puedo ver quién eres realmente, y me alegra mucho conocerte. Amigo Mopso, ¿y quién dices que soy realmente? Una persona de gran corazón, que defiende todo cuanto considera justo. Pero los centauros, bestias incapaces de tolerar el vino sin rebajarlo, perdieron el control. Intentaron secuestrar a la novia y a las mujeres para forzarlas. La celebración se convirtió en una cacería, una batalla sin cuartel. Pero no contaban con Ceneo. Sacad a las mujeres y a los niños de aquí. Tocad a una sola de ellas y acabaré con todos vosotros. Mientras el resto de héroes se retiraba con las mujeres y los niños para ponerlos a salvo y tomar posiciones para el contraataque, Ceneo les cubrió la retirada. Ceneo despachó con furia a decenas de centauros. Era una barrera infranqueable. Entonces apareció el poderoso Latreo, de fuerza descomunal. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí, Cenis? Sé quién eres, doncella Cenis.
Yo estaba allí cuando Poseidón te hizo suya y te dio esa apariencia masculina. Vuelve con tu rueca y tus hilos a coser, mujer, y deja la guerra para los hombres. Pero Ceneo no se vio afectado por tales bravuconadas, y con su poderosa lanza acabó con él, para después atraer toda la furia de los centauros supervivientes hacia sí. La guerra no es para los hombres, es para las bestias. Y yo voy a eliminar hasta el último de vosotros, bestias inmundas. Sin embargo, al ver que las armas convencionales eran inútiles contra él, las bestias cambiaron de táctica, y dicen los mitos que fue el propio Zeus, receloso de ver a un mortal ostentando un poder que rozaba la divinidad, quien susurró la solución en la mente de los monstruos. Si no podían ensartarlo ni herirlo, lo aplastarían. Los centauros comenzaron a lanzar árboles enteros y peñascos gigantescos sobre él. Así Ceneo no murió por ninguna herida, fue sepultado vivo, asfixiado bajo el peso inmenso de una montaña de tierra y troncos. Pero incluso en la muerte, el espíritu de la víctima que se hizo guerrero se negó a ser doblegado. Su amigo, el vidente Mopso, vio emerger un ave de brillante plumaje dorado de su tumba de roca, el símbolo de un alma que, finalmente, se liberaba de una coraza que le había dado la gloria. Ceneo descendió al inframundo. Allí descubrió que ya no era hombre, sino doncella, pero no una doncella cualquiera. Ascendió a los campos elíseos, el paraíso reservado para los justos, donde fue recibido con todos los honores por los grandes héroes que la precedieron. Salve, Cenis, el gran héroe que antes de serlo fue mujer. Allí, por fin, nadie discutió quién había sido, ni quién era, ni quién tenía derecho a ser.